Buenas noches a todas y a todos y bienvenidos a otro diálogo con Alice. Y esta noche, igual que todas las noches, estamos bastante candentes. Este país no da tregua. Tenemos en resumen que hay otro aumento de Luma, así que supongo que ya todo el mundo tiene las velas preparadas para lo que nos toca, hasta que podamos sacar a Luma y obviamente que este contrato lo disuelvan de una vez y por todas, porque le hace daño al país. Tenemos también que todavía en el Capitolio no se ha aprobado el presupuesto y la invitada que está por aquí me dice que parece que va para largo y es lamentable que, ¿verdad?, que todavía este país no pueda contar con un presupuesto de trabajo para el año fiscal entrante. Pero lo que nos trae aquí es obviamente el caso del aborto y la determinación del Tribunal Supremo de Roe versus Wade. Antes de pasar con mi invitada, tengo que darle las gracias a todos los que estuvieron pendientes de sobre mi salud. Pues ya estamos mejor, ¿verdad? Fue algo inesperado, pero le agradezco a todos. Tuve muchos textos, mucha gente linda escribiendo y deseándome recuperación, así que ya estamos en ese camino. Pues esta noche me acompaña la licenciada Rosa Seguí y vamos entonces a entrar en la discusión del tema. Recuerden que esto usted lo puede ver a través de Twitter, de YouTube y de Facebook y que pueden hacer las preguntas o los comentarios para que nosotras podamos entonces dialogar con ustedes. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, Alice. Gracias por tenerme aquí. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan los miércoles. Pues vamos a empezar quizás poniendo en contexto a las personas, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos hasta Roe versus Wade, ¿verdad? Porque esto es historia que hay que contar de alguna manera bastante resumida para contextualizarlo. Sí, yo creo que la historia es las luchas que se dieron, las grandes movilizaciones que se dieron en los Estados Unidos, especialmente la década de los 60 a los 80, donde había movimientos muy grandes en contra de la guerra, ¿verdad? A favor de los derechos humanos y a favor de los derechos civiles, ¿verdad? Tenemos muchas movilizaciones, luchas y mucha sangre derramada en las luchas que dieron las personas negras también para lograr esas conquistas a través de legislación y distintos casos en el Tribunal Supremo también a favor de los derechos, como en este caso de las mujeres, ¿verdad? En este caso, para tratar de dar un balance al discrimen por sexo que estábamos sintiendo. Tenemos también movimientos de mujeres por sus derechos, ¿verdad? En los 70, a favor del amor radical, pero también de liberación sexual, donde las mujeres entonces comenzamos en su diversidad luchas para que se nos reconozcan los mismos derechos, las mismas libertades, que por supuesto tienen que incluir la libertad sexual. Por eso decimos no hay libertad política sin libertad sexual. Y tratar de alcanzar, que sabemos que al día de hoy no hemos dejado de luchar, pero no hemos podido conseguir esa equidad, como por ejemplo la brecha salarial que todavía existe, ese discrimen salarial, aún haciendo el mismo trabajo por la condición de ser mujeres, pues se recibe menor paga. Así que aunque la Constitución de los Estados Unidos no tiene las mismas garantías que tenemos en Puerto Rico, porque la Constitución de Puerto Rico pues se da mucho después que se aprueba la Constitución de los Estados Unidos. Por tanto, debido a que es una constitución que no es amplia en los derechos que concede a las personas que viven en los Estados Unidos, el Tribunal Supremo tiene que ir interpretando de acuerdo a los cambios sociales. Y la sociedad, por supuesto que es dinámica, siempre, ¿verdad? Va a continuar en un estado de evolución para adaptarse a los cambios también que existen tecnológicos, de permitirnos estar más cerca, ¿verdad? Así que se tienen que hacer esas interpretaciones de parte del Tribunal Supremo, como dije, 60, 70, principios de los 80, y va concediendo más derechos porque entiende que ya la sociedad no aguanta más. En este caso, como por ejemplo, ¿verdad? El derecho federal del aborto, el derecho al aborto,
que decimos el derecho al aborto porque no es una imposición del aborto, es que se le permite a las mujeres y a las personas con capacidad para gestar decidir cuál va a ser lo que desean hacer con sus vidas, con sus cuerpos, de acuerdo a su salud emocional, física, mental. Por tanto, A mí me parece importante eso que tú acabas de decir, porque el derecho es a decidir, no es una imposición de que aquí tenemos que abortar, igual que no debe ser una imposición el que tenemos que gestar. Y hay algo que dijiste ahorita que también es importante, y es que en los años 60, ¿verdad? Que hubieron tantos movimientos, yo a veces digo que tienen que regresar esos años 60 de lucha, que fueron tan importantes. Uno de los derechos era los derechos sexuales y reproductivos, que también hablamos de ellos, porque parte del discurso sobre el aborto no tiene nada que ver con bebés ni fetos, tiene que ver con ese derecho sexual de la mujer que todavía no se entiende porque muchos escritos que han puesto la gente dice, es que si se dio la calentura, ¿verdad? Es que si tuvo sexo sin protección. Y siempre el ataque es hacia el derecho de la mujer y de su sexualidad, ¿verdad? No se habla del hombre, porque ese está dado. Yo no veo que cuestionen por qué el hombre no se puso un condón. Tampoco veo que cuestionen por qué no se hace una vasectomía. Tampoco veo que cuestionen en cuestiones de responsabilidad en el proceso de gestación o de maternidad, ¿verdad? De la maternidad. Siempre se cuestiona a la mujer. Así que aunque el discurso viene tratando de hablarnos de bebés, la realidad es que el control es sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la sexualidad. Y existen, hoy es el Día Internacional de Sexólogos, existen felicitaciones. Sí, existen derechos sexuales y reproductivos que se tienen que hacer valer. Igual que los hombres tienen derecho, ¿verdad? A tener una sexualidad como ellos decidan tenerla, las mujeres deben tener ese mismo derecho sin restricciones. Y por eso es que hablamos del discrimen por sexo, porque somos el sexo, ¿verdad? Las mujeres y las personas gestantes quienes pueden procrear. Así que hay un trato distinto a permitirnos vivir la vida plena y a decidir plenamente sobre nuestras vidas por tener esa capacidad, ¿verdad? Así que recibimos un discrimen por tener esa función reproductiva dentro de nuestros cuerpos y por eso decimos que quieren legislar sobre nuestros cuerpos, ¿verdad? Es muy íntimo. Así que distinto a los Estados Unidos, en Puerto Rico, nuestra constitución, que decimos que es una de avanzada, ¿verdad? Tiene ese derecho expreso a la intimidad, tiene cláusulas que prohíben el discrimen de sexo y hay una separación completa de iglesia y Estado. Esas tres disposiciones pues no las encontramos en los Estados Unidos. Y tengo que decir también que estoy hablando del derecho federal porque en distintos estados desde hace muchísimos años y más de un siglo existen también en sus códigos, en sus distintas legislaciones, el derecho al aborto. Así que por eso es que no podemos desligar y decir que en Estados Unidos no existía y que solo fue hasta Roe versus Wade. Eso es completamente falso. Distintos estados sí lo tenían de avanzada hace mucho antes de que se interpretara de esa manera por el Tribunal Supremo. Volvemos y decimos, es un derecho constitucional federal lo que se determina en el caso de Roe versus Wade. Bueno, y a nivel mundial hay más de 89 países que también tienen el derecho al aborto. O sea, por supuesto. No es exclusivo de los Estados Unidos tampoco. Correcto, pero en cuestión de Puerto Rico, que entonces ahora voy a comenzar, Ali, si te parece, a entrelazar esa historia de qué es lo que tenemos en Puerto Rico. En Puerto Rico desde el 1902 tenemos ese derecho al aborto. Hace 120 años que el aborto es legal en Puerto Rico, qué se permite y qué se hace. Así que tampoco podemos decir que llegó con Roe o que es solo de acuerdo a Roe versus Wade. Eso tampoco es cierto. De hecho, ¿verdad? Y a eso vamos a llegar ya mismo con cuáles son esas implicaciones, si alguna. Pero vamos a lo que dice Puerto Rico. Luego en Puerto Rico en el 1937 se amplía para incluir que el aborto se permite para salvar la vida y la salud de las mujeres y las personas gestantes. Y luego entonces
se ha ido fortaleciendo ese derecho, ¿verdad? Mucho más allá de que ir restringiendo o de que se entienda que no es importante, por el contrario. Entonces llega ese caso que es el más que se menciona, que es el de Pueblo versus Duarte. El caso de Pueblo versus Duarte también reitera que en Puerto Rico es más amplio el derecho, porque tenemos una constitución donde sí nos da esas garantías expresas, pero que aún interpretándolo de acuerdo a lo que dice el Tribunal Supremo, pues está perfectamente compatible ese derecho en Puerto Rico. Y la interpretación que hace el Tribunal Supremo en Pueblo versus Duarte es utilizando el Código Penal, ¿verdad? Ese caso trataba de criminalizar a un doctor que iba a llevar a cabo un aborto a una joven. Y el Tribunal Supremo, utilizando ese Código Penal, que es la misma disposición que tenemos al día de hoy, por eso con certeza le decimos que en Puerto Rico continúa siendo legal el aborto y ese derecho al aborto existe, determina que sí, que es correcto, que tenemos esas garantías constitucionales nuestras de nuestra Constitución y que de acuerdo al Código Penal, el aborto es totalmente legal para salvar la vida y la salud física y mental de la persona gestante. Así que, ¿dónde estamos ahora? Pues se deja sin efecto esa garantía, protección, ese derecho, ¿verdad?, federal al aborto, lo cual es trágico, es lamentable y no tenía ninguna razón de ser, ¿verdad?, de quitar protecciones, de quitar libertades, derechos que se conquistaron con mucho esfuerzo y como parte de muchas luchas que se llevaron. Así que estamos retrocediendo en los derechos en cuanto a Estados Unidos. Pero en Puerto Rico, como tenemos esa disposición en el Código Penal que permite el aborto, ¿verdad? El aborto que no se permite, el que es involuntario, fíjense, ¿verdad? Eso es lo que dice el Código Penal en Puerto Rico, que el aborto es criminal si me lo hacen en mi cuerpo sin yo quererlo. Así que es permitido, es legal. Y tenemos el derecho al aborto, tanto por la Constitución de Puerto Rico como por las disposiciones legales vigentes. Y no, Roe versus Wade no tiene un efecto en Puerto Rico porque lo que dice, ¿verdad? Dobbs, quiero decir, el caso de Dobbs, al dejar sin efecto Roe versus Wade, le dice a los estados, y, ¿verdad?, y vamos a ver que grupos conservadores quieren decir lo contrario, pero lo que está diciendo es, puedes legislar más. Puedes, Estado como Puerto Rico, no limitarte a lo que dice o lo que decía Roe versus Wade. Estamos en plena autoridad para que cada estado, como por ejemplo lo hizo California, ¿verdad? Exacto. Rápidamente decir, claro que sí, aquí todas las personas tienen esos derechos y esas garantías. Aquí no vamos a ir hacia atrás y retroceder los derechos adquiridos, conquistados y que sabemos que organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Todas se han expresado. La UNICEF también. Que no permitirlo es tortura. No permitirnos, o sea, la maternidad y el embarazo obligado es tortura. Y tenemos que entenderlo. Y es bien difícil porque sabemos que no muchas personas son gestantes de las que están denunciando, ¿verdad? Como si el aborto fuera algo malo, o como por ejemplo, ¿verdad?, el presidente del Senado, el presidente del Partido Popular Democrático, que se atrevió a incurrir en esa violencia a las mujeres, tildándolas de asesinas, equiparándolas con un asesinato. Y entonces, pues me gustaría, antes de hablar sobre qué es lo que vamos a hacer y qué podemos hacer, ¿verdad?, ahora con estos nuevos ataques, pues me gustaría mencionar que ya se presentó en Puerto Rico, ¿verdad?, el movimiento Victoria Ciudadana, redactó varias leyes, una para cada cuerpo. Se presentó en la Cámara de Representantes y también en el Senado. En la Cámara de Representantes tiene el número del proyecto de la Cámara 1403 y en el Senado, el proyecto del Senado 929. Estas disposiciones, y tengo que decir que en el Senado se le unieron personas del Partido Popular Democrático y también el senador independiente y el Partido Independentista Puertorriqueño. Así que ya es multipartita esta legislación que lo que pretende es proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Ratifica el Estado de Derecho que tenemos ahora mismo, el vigente, el que permite que el aborto continúe siendo legal con todas las protecciones constitucionales, pero además
de cara a política pública, que era lo que nos hacía falta, Alice, de cara a política pública, respetar los derechos sexuales y reproductivos y determina que la terminación de embarazo es un servicio de salud esencial, por lo que no se puede sancionar, ni enjuiciar, ni criminalizar, ¿verdad? Que entonces esto era ese aspecto de política pública que hemos dicho, ¿verdad? Porque para poder evitar abortos y poder evitar embarazos no deseados, pues necesitamos estar educadas en eso, educadas sobre nuestros derechos sexuales, qué es un embarazo, qué es el sexo, cómo se queda embarazada, ¿verdad? ¿Cuál es ese cuidado que hace falta? ¿Cuántas citas hay que tener? ¿Qué son esos cuidados prenatales? Todo eso que se desconoce, que sabemos que requiere tiempo, dinero, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esa planificación familiar adecuada, se recoge en este proyecto. Así que te iba a decir también, y qué bueno que lo traíste, y es que la gente, ¿verdad? Algunas personas tratan dentro de su mensaje, de hecho, criminalizar a las personas que estamos en favor del aborto. Sin embargo, y es bien importante que la gente sepa que nosotras estamos a favor de la vida. Si una mujer decide maternar, entendemos que necesita una orientación de su cuidado, ¿verdad? Del cuidado médico, de cómo proteger a bebé cuando nazca, todo ese tipo de cosas. Claro que sí, y es importante y que esté en las mejores condiciones física, mental y económica para poder, ¿verdad?, ajustarse a un proceso como es la maternidad. Así que no es cierto, ¿verdad?, que nosotros lo que propiciamos, por ejemplo, es que las mujeres, nadie tenga niños, aparte de que tratar de obligar a una mujer a maternar porque la población ha disminuido y hablar de adopciones, ¿verdad? Es un plan dentro de todo medio maquiavélico, sabiendo los niños y las niñas que nosotros tenemos que han sido maltratados, que no se pueden atender por el Estado, porque todos los niños que no puedan tenerlo a su familia, le toca al Estado, le corresponde al Estado, ¿verdad? Que es el dinero de todos nosotros. Él educarlo, darle salud y protegerlo y todo. Y sabemos los escollos que hay también, ¿verdad? En esa área. Pero qué bueno que lo traes porque en efecto nosotras estamos de acuerdo en la decisión que tome esa mujer sobre su proceso de maternidad, sea la que sea. Y queremos todas las garantías Claro. para la niñez, las queremos que lleguen en condiciones adecuadas, que en salud y que haya ese amor y apego. O sea, creemos en eso, creemos en que quien llegue al mundo Creemos en tiene los que llegar partos, en la lactancia, todo con ese tipo de cosas, cariño, con nosotras creemos. amor, que sea deseado y que sea voluntario. Así Y que sobre todo, yo te diría que la parte de la idea, que también es maquiavélica, de que aborten, perdón, que paran prematuramente, no están viendo tampoco las consecuencias de lo que trae un parto prematuro, el riesgo para la madre y para el feto en un parto prematuro, además de las consecuencias que puede arrastrar un, un bebé prematuro, ¿verdad? De salud física, de salud mental, intelectual, a nivel cognitivo, todo lo que implica y los cuidados que podría tener. Así que hay que verlo todo también, ¿verdad? En los contextos. Sí, las razones para practicarse un aborto siempre obedecen un proceso íntimo de reflexión y en muchísimos casos, ¿verdad? Y no nos toca a ti y a mí hacer una lista porque es interminable. Por eso es que es íntimo y hay que dejar a las personas decidir. Pero en muchísimos casos tiene que ver con cuestiones de riesgo a la vida de esa persona gestante y son decisiones bien difíciles que hay que tomar, ¿verdad? Familiares, porque son embarazos deseados cuyas consecuencias pueden ser fatales para la persona gestante y para esa criatura. Así que no es cierto que sea el aborto exista única y exclusivamente para una joven, para que no
pudo protegerse. Eso no es cierto. Eso, y si esa es la razón, la vamos a defender hasta el final. Yo no me voy a avergonzar de defender el derecho al aborto por las razones íntimas, las razones personales que sean. Pero no es justo que se quiera hablar solo de una razón cuando sabemos que hay el desprendimiento de la placenta, muchísimas otras razones de malformaciones y demás que tiene que existir este servicio esencial a la salud para asegurar que de verdad podamos preservar vidas. De esto es lo que se trata. Y quisiera también añadir que algo muy nefasto de la decisión de Dobbs es el hecho de que elimina esa protección de golpe. O sea, tenemos muchas, como estoy mencionando, mujeres con condiciones serias de salud que necesitan el acceso a este servicio esencial del aborto y ya sus citas fueron canceladas. Las clínicas fueron cerradas. Tienen que buscar cómo para salvar sus vidas, viajar sin tener dinero, acceso, teniendo trabajo, sin tener días de vacaciones y de enfermedad. Esto es un caos lo que se ha hecho al Tribunal Supremo resolver así. Eso tenemos que mencionarlo también, ¿verdad? Porque no es solo, ay, qué chévere ya. No, 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 no. Hay muchas vidas, cientos de vidas en riesgo. Y eso también tenemos que mencionarlo para las personas que alegan ser pro vida y realmente son antiderechos y están ocasionando estas pérdidas de vida. Así que en cuanto a dónde estamos ahora mismo, pues mi llamado es a que nos movilicemos, nos organicemos, ¿verdad? Y tenemos muchas cosas que hacer y tengo muchas sugerencias. En cuanto a la organización, ¿verdad? Pues sabemos que hay unos grupos que se dedican específicamente a luchar en contra de los ataques al derecho al aborto y el derecho a decidir, como por ejemplo aborto libre. Tenemos la coalición del 8 de marzo, Taller Salud, ¿verdad? Hay muchas organizaciones que han luchado por muchos años sobre esto, pero también hemos visto, por ejemplo, a partidos políticos como es el Movimiento Victoria Ciudadana, que es un partido político que defiende con mucha intensidad los derechos sexuales, reproductivos y por supuesto estamos en contra de retroceder en nuestros derechos y libertades adquiridas, todas democráticas. Así que tenemos que ir buscando cómo organizarnos y participar de estos espacios, ¿verdad? Tengo que decir, ¿verdad? Que no nos podemos sentir representadas con personas que hablan en contra del aborto sin ofrecer, ¿verdad? Soluciones. Porque no es que queremos que haya más abortos, eso no es cierto. Queremos más educación y queremos más prevención y queremos más planificación. Así que, ¿verdad? Decir, lo que pasa es que muchos de estos grupos, ¿verdad? Que están en contra del aborto también están en contra de la educación sexual, que es necesaria, ¿verdad? Están en contra del uso de anticonceptivos, que muchos te escriben, bueno, pues que usen anticonceptivos. Pues sepa que hay sectores que prohíben el uso de anticonceptivos, ¿verdad? Y que tampoco están tan accesibles como la gente piensa. O sea, no es que te los dan, no te los regalan en la luz. Así que hay una serie y que esto ataca más a la gente pobre, a las mujeres pobres. Claro. Es un problema mayor, ¿verdad? En cuestión de acceso, tanto de conseguir anticonceptivos, de tener acceso a la educación sexual, como de conseguir servicios, ¿verdad? Para un aborto, si fuera necesario, tampoco. Sí, no se quiere hablar de qué es el sexo, ¿verdad? Existen esos tabúes. De la menstruación, del ciclo menstrual, de si se puede o no planificar con un periodo irregular. Son tantas cosas, ¿verdad? Tú como educadora, por favor, me imagino. Y también tenemos que decir que, contrario a lo que se quiere hacer ver, el aborto no es accesible. Es seguro, hace como 4 semanas se auditaron todas las clínicas de aborto, que son 4, y no hubo señalamiento alguno. Contrario a lo que quieren hacer ver los pro vida y alegados pro vida, los antiderechos, y que quieran decir que eso está
por la libre no es cierto, está muy regulado, debidamente regulado y se cumplen con absolutamente todos los protocolos del Departamento de Salud, pero Y tampoco hay tal crisis, ¿verdad? De que no, aquí salen las mujeres como si fueran a un concierto de Bad Bunny a abortar. Y yo, los números que presentaron no son correctos porque vi las tablas y en efecto son muchísimo menos de lo que ellos alegan que son los números. Yo te voy a decir cuál es esa crisis. La crisis es la del acceso, ¿verdad? No es accesible este servicio Ujú. esencial de salud, por lo que al día de hoy se continúan practicando abortos clandestinos, inseguros y en condiciones insalubres. O sea, estuve en unas conversaciones, en unos diálogos también con otras doctoras que así lo confirman. ¿Verdad? Por eso es que tenemos que continuar educando a favor de este derecho. Y pues también tengo que mencionar que es muy importante que lo mencionemos. El gobernador y otros sectores y grupos y el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Del liderato del Partido Nuevo Progresista, hablan de extremos. Y es como si en Puerto Rico estuviéramos en un extremo, y eso no es cierto. En Puerto Rico tenemos un Estado de Derecho que le permite a las personas que según sus creencias no favorecen el aborto a que no se lo practiquen. Exacto. Aquí no hay ninguna imposición para que usted ni cambie de parecer, ni cambie de opinión, ni se tenga que hacer un aborto, ni usted ni lo suyo. Pero hay unas personas basadas en la ciencia, en la salud, en los estándares internacionales, Y en su contexto y realidad de vida y en su necesidad que toman esa decisión. que quieren poder tener ese Ujú. derecho. Así que tampoco es una imposición, es el derecho a decidir. Y esto es el consenso. Este es el punto medio. Así que no podemos dejar que sigan diciendo que hay extremos en Puerto Rico. En Puerto Rico se está defendiendo y reiterando el derecho vigente, el Ujú. actual. No se está pidiendo más. De hecho, lo que queremos es más educación sexual y que se nos respeten Exacto. los derechos y reproductivos. Pero en cuanto al derecho al aborto, lo que hay es el punto medio. Y además de tener el 929, ¿verdad? El gobernador, voy a brincar un poquito a hablar de lo que las expresiones del gobernador y después volvemos a qué es lo que vamos a hacer después de esto. El gobernador, cuando se estaba dialogando y se estaba hablando la discusión sobre el proyecto del Senado 693, dijo que estaba a favor de regular el aborto. Lo dijo. Ahora está diciendo que supuestamente se debe codificar Roe, que ¿verdad? Es un anglicismo queriendo decir Ujú. que lo que concedía Roe se debe poner en un proyecto de ley. Pero permitir eso es retroceder. Ya hablamos de que en Puerto Rico tenemos unos derechos que son superiores y más amplios a los que había según Roe versus Wade. Por tanto, no podemos retroceder. Eso no es un punto medio, ¿verdad? Él está aquí queriendo decir que hay que quitarnos derechos y no estamos de acuerdo en que se nos pueda privar cuando ya hemos escuchado a doctoras hablando que existe el aborto clandestino en Puerto Rico. O sea, Claro. ¿qué es lo que va a pasar con esas personas? Y como tú bien dices, siempre estas medidas a quien único afectan son a los sectores marginalizados, empobrecidos, a las personas negras, a las personas de estatus migratorio irregular. Así que no podemos dar paso a esto si de verdad queremos salvar vidas. Es de la única forma que lo vamos a poder lograr. Así que tenemos que abogar porque el aborto sea más accesible. Si es de verdad que estamos pensando en la salud de las personas y eso no es la línea en la que se va Pierluisi. No caigamos en esa trampa. Roe versus Wade nos da menos derechos que los que tenemos en Puerto Rico ahora y queremos continuar disfrutando de los mismos derechos, ¿verdad? Porque van a decir que queremos más. Ahora mismo con lo que tenemos estamos muy bien en cuanto a derechos. Queremos más clínicas y más acceso al aborto, ¿verdad? Y a todos los servicios de salud, porque en Puerto Rico el servicio a la salud no es accesible, ¿verdad? Y tampoco lo tenemos público.
Entonces, pues podemos ahora hablar de qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a la organización, pues fortalecer a esos grupos que trabajan y participan, ¿verdad? Y tenemos que también, por ejemplo, dentro de Victoria Ciudadana o las organizaciones a las que ustedes pertenezcan, ¿verdad? Hacer llamados para incorporarnos, para participar y para ayudar a esos grupos. En cuanto a la movilización, tenemos que hablar de esa marea verde que se llevó a cabo en Puerto Rico el 28 de marzo, que fue histórica, esa primera movilización grande a favor del aborto, ¿verdad? No necesariamente en contra de ciertos proyectos, ¿verdad? Pero a favor de ese derecho a decidir. Antes de esa marcha del 28 de mayo también hubo conferencias de prensa de personas integrantes del Partido Popular, del PNP, del PIB, de Victoria Ciudadana, por supuesto. Y sabemos que tuvo un efecto que despidieron a una compañera del Partido Popular Democrático, a Ivonne Lozada, ¿verdad? Por haber participado de esa conferencia de prensa y por haber sido vocal a favor del aborto. Así que la represalia y el discrimen continúa y está en todas partes. Pero igual que pasó, como dijimos, ¿verdad? Esas movilizaciones grandes que dieron paso a que se decidiera y se emitiera esa decisión de Roe versus Wade, pues tenemos que continuar. Hemos visto en Chile, Argentina, ¿verdad? Las movilizaciones grandes. Sabemos en Puerto Rico, lo hemos vivido, sacamos a un gobernador corrupto producto de esas movilizaciones, de ese ejercicio de la autodeterminación, que no solo es personal, también es de los pueblos, ¿verdad? Y lo ejercimos y sacamos a un gobernador corrupto. Pues así mismo tenemos que continuar movilizándonos a favor de nuestros derechos. Y esto no es solo de las mujeres ni de las personas gestantes, ¿verdad? Aquí hay familias enteras que se afectan cuando nos coartan derechos, cuando no nos permiten decidir nuestro futuro, ¿verdad? Se afecta económicamente toda una familia, nos quedamos sin trabajo, hambre, necesidad, y nada de eso ahora mismo nos lo está cubriendo el gobierno. Así que, ¿verdad? Nos quitan derechos, pero no cubren las necesidades que provocan la eliminación de estos derechos, especialmente de golpe, como pasó con Roe versus Wade. Así que tenemos que promover, asistir, que si no podemos asistir llamando, ¿verdad? Ahora mismo el llamado tiene que ser a que el gobernador pida que se apruebe el 929 en el Senado, ¿verdad? Que exista legislación para ratificar nuestros derechos y para establecerlos para proteger los derechos como existentes. políticas públicas y establecerlo como política pública. Claro. Y pues además de movilizarnos, además de agruparnos, organizarnos, hablar en nuestras comunidades, el trabajo comunitario siempre es primordial, ¿verdad? Tener ese apoyo comunitario a estos derechos esenciales, estos servicios esenciales también es muy importante. Por ejemplo, Alice, yo sé que tú lo haces y yo lo hago. Siéntanse en la libertad de llamarnos, de escribirnos. Hay personas solidarias, ¿verdad? Que podemos asistirle en este proceso, ayudarle a sacar cita, a dejarles saber que la decisión cualquiera que tomen debe ser voluntaria, íntima. Así que, ¿verdad? Continuar dándonos este apoyo y continuar hablando de este derecho, ¿verdad? Con amor, que es lo que nos mueve. Con amor y solidaridad, no con odio y con prejuicio. Y pues, bueno, es que no veo por qué nos tiene que molestar la toma de decisión de una persona, ¿verdad? Porque nos quieren controlar. Porque nos Exacto. quieren controlar. Si tú no quieres Sí. que una persona pueda decidir por sí misma sus decisiones íntimas, familiares, de vida, de procrear, es porque tú quieres controlarles, ¿verdad? Es que no permites esa democracia. Eres antidemocrática y por eso le decimos antiderecho. Definitivamente. Y pues mi último llamado, Alice, es a que decidamos participar de la rueda política. Que sepamos que Puerto Rico nos pertenece el Capitolio, nos pertenecen esos escaños, nos pertenecen nuestras playas, nuestras calles, nuestros recursos, nuestros ecosistemas, son nuestros. Así que defendiendo el derecho a la autodeterminación individual y colectivo, pues lo que debemos hacer es velar por lo que esas personas que quieren aspirar a escaños proponen. No solo el partido al que pertenezcan, ¿verdad? Porque vemos como en el Partido Popular Democrático su reglamento se supone
que provea para que protejan nuestros derechos, el derecho a la intimidad y nuestros derechos sexuales y reproductivos, y nada hacen, por el contrario, nos dicen asesinas. Así que más allá de eso, tenemos que ver en qué lado estamos. Y no significa que, por ejemplo, el caso del presidente del Senado, él votó en contra de otros proyectos en el cuatrenio pasado para limitar el derecho, pero en esta no. Así que tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, de cuál es ese discurso actual en este momento. Porque, mira, ojalá que la mayoría de las personas vayan cambiando a favor de los derechos. Ojalá haya ese cambio, pero no lo hemos visto, ¿verdad? Vemos un retroceso. Y por tanto, tenemos que atrevernos a participar, a ser como Alice y como yo, que dijimos, lo que está sucediendo no está funcionando, ninguna de las personas que está ahí me representan, ¿verdad? Algunas muy pocas, perdón, ¿verdad? Vamos a siempre a sacar a 2 o 3. La mayoría de las personas no me representan, así que voy a tener que hacerlo, ¿verdad? Porque aún siendo una mayoría en el Senado de mujeres, pues esas mujeres no han votado a favor de los derechos de las mujeres. Por lo que tenemos que, si no nos gusta, atrevernos, ¿verdad? Y este trabajo también necesita de ayuda comunitaria, porque para poder hacerlo con el trabajo, con nuestras hijas, hijos e hijas, con lo que requiera de nuestras vidas, que usualmente somos cuidadoras, ¿verdad? No solo de las crías que tenemos, sino también de nuestras familiares, adultos mayores. Así que hace falta que nos ayudemos, ¿verdad? Que si tenemos un grupo de amigas, de amigos, nos dicen, no estoy contenta con lo que está sucediendo, yo me atrevo, pero necesito que me apoyen. Así que ir creando esos grupos, ir buscando personas que se atrevan, especialmente la juventud, las personas de la comunidad LGBT, las personas negras, las personas que se sientan marginalizadas. Su voz es importante y pueden lograr hacer ese cambio. No solo pensar que le toca a otras personas hacerlo. Mi llamado es que se atrevan, que participen, y si no piensan que ser senador, senadora, representante, legislador municipal, alcaldesa, lo que sea, es lo suyo, busquen a una persona como Alice y díganle, tú te vas a tirar, yo te quiero apoyar. Y vamos logrando, haciendo esa comunidad y esos grupos de apoyo, y vamos a ir trabajando en comunidad a lograr los cambios que necesitamos. Yo tengo que decirle a la gente que nos ve que los derechos no los podemos pensar solamente de carácter individual, sino que existen para que cuando una persona los necesite, pues lo tenga accesible. Por ejemplo, tenemos el derecho a la fianza, y yo sé que la gente no sale de su casa pensando en delinquir, ¿verdad? Porque le cobijaría el derecho a la fianza. Sin embargo, la persona que en algún momento fuera acusada de algo, lo haya hecho o no, fuera acusada, tiene ese derecho. Claro. Y tenemos que mirarlo de esa forma. Existen para tener unas protecciones, ¿verdad? Y una seguridad de que las cosas se hagan de una manera, en este caso lo que estamos pidiendo es que sea una manera salubrista, que no pasaba así, porque no va a dejar de pasar. Durante la historia de la humanidad ha pasado, pero necesitamos que sea de una manera salubrista, ¿verdad? Por un médico en una institución que esté avalada por el Departamento de Salud en este caso, que sea una decisión, no sea una imposición, porque muchos abortos en el pasado eran impuestos por los hombres que decían, vas a abortar y aquí está el dinero y se acabó. Tiene que ser una decisión, en este caso, de esta mujer, que sería la gestante. Así que es importante, y la ley nos dice también que la persona es aquella que nace, ¿verdad? Tú tienes todos los derechos y la jurisprudencia te cubre cuando respiras, cuando por fin naces, es que tú tienes los derechos. Por eso es que obviamente yo no puedo deducir de los taxes a un hijo si lo tengo, estoy en periodo de gestación, tengo que esperar a que nazca. En la próxima planilla podría hacer eso, pero no antes, porque legalmente no se ve como persona, ¿verdad? Es persona en el momento en el que nace. Sí. Y lo traigo a colación porque ese término de asesino y asesinato que el discurso trae también, bueno, uno asesina a las personas, y si tú eres persona al momento de nacer, pues obviamente no aplica, pero suena, ¿verdad? Resuena para crear un discurso negativo, de odio, un discurso de miedo, un discurso de odio, un discurso de desinformación. Así que cuidado, ¿verdad? Con este tipo de cosas. Sí. Nada, Rosa, yo sé que estás bien ocupada y que nos regalaste este tiempito con mucho gusto hoy.
Vuelvo a darle las gracias a las personas, estoy mejor de salud. Ay, Vamos sí, a qué seguir, bueno. porque a mí me hace falta esto, después le cuento los chismes, ¿verdad? De reperpero que yo hice allí en el hospital. Me trataron muy bien, pero como no me puedo estar quieta, hice mis cositas. Así que nada, los quiero mucho, nos vemos el próximo miércoles, ya yo los estoy invitando el otro viernes. Muchas gracias por el espacio, Alice. Y para acabar, abrazamos a las personas y a las creencias. No piensen que estamos en contra. Lo que Claro queremos, que no. y de hecho, ese grupo minoritario, aunque estridente, no representa a las grandes mayorías, a las mayorías de las personas que Alice y yo conocemos, que conocemos su espiritualidad, sus creencias religiosas, no están en contra no están a favor de criminalizar el aborto. Quieren permitir que las personas puedan decidir porque reconocen que es un derecho esencial de salud. Exactamente. Exactamente. Pues muchas gracias, Alice. Bueno, Gracias pues por el nos vemos. espacio. Gracias a todos, compartan.